Hola, queridos hermanos, un saludo para todos. En esta ocasión es nuevamente un privilegio nuestro poder compartir la palabra de Dios juntos todos en armonía con el Señor Jesucristo. Así que te invito para comenzar este estudio a que me acompañes en oración ahí donde quiera que estés y que puedas hacerlo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente por la oportunidad de abrir tu palabra, la oportunidad de pedirte que nos hables y que en esta oportunidad podamos entender el verdadero significado de las cosas que están escritas y en especial del asunto o del tema por el cual hoy estamos pidiendo apelación a tu presencia. Así que pedimos que tú nos acompañes y que prepares nuestros corazones para recibir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, rapidito, en la última ocasión que estábamos hablando, hablamos sobre el tema de lo que es educación. Debemos educarnos. Y es en base a esto, a lo que nosotros estamos realizando, pudiéramos decir, desde hace un tiempo para acá, este maratón en nuestro ministerio. Creemos que tenemos que educarnos con todos los principios bíblicos establecidos, con todas las verdades establecidas, para poder entonces tener un concepto y un conocimiento correcto de lo que sería la organización de la iglesia. Ahora bien, nuestros conceptos tienen que partir desde lo que Dios estableció desde antaño. Si existe una unidad que es por la cual nosotros debemos existir y debemos prevalecer o debemos permanecer, es la unidad en el conocimiento de la palabra. No es exactamente en estar físicamente unidos o emocionalmente unidos, sino unidos con la palabra. Ahora la pregunta sería, ¿unidos quiénes? Ok, nosotros, está bien, se aplica a nosotros, pero ¿con quiénes más? Con los pioneros, con los primeros con los cuales Dios estableció la verdad para nuestro tiempo. Así que estando en armonía con ellos, podemos estar nosotros en armonía juntos. Y el tema, el estudio que vamos a tener a continuación, tiene que ver con los pactos. Y si te das cuenta, hay mucha gente que habla de pactos. Pero escuchando a las personas o a la cantidad de personas que hablan sobre pactos, hemos descubierto, número uno, que la gran mayoría se guía por preconceptos establecidos humanos. Bueno, hoy nuestro estudio lo hemos dividido en tres partes para no hacerlo tan largo, porque es bueno concientizar las cosas, dejarlas en mente bien claro. Pero nuestro estudio está basado en el capítulo 32 del libro de Patriarcas y Profetas, donde habla de las leyes y los pactos, o la ley de Dios y los pactos. Así que no es un estudio que hemos organizado como tal, simplemente lo hemos extraído de allí. Usted puede ir allí y leerlo completamente y así juntos podemos ir avanzando sobre este tema. Así que los pactos, la pregunta sería, para empezar, ¿qué son los pactos en la Biblia? Y una vez recuerdo cuando estábamos en la lección de escuela sabática, antiguamente cuando visitábamos la iglesia nominal, se hablan como de 7 pactos: el pacto edénico, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, luego el de Moisés, luego se habla del pacto de David y así, etcétera, hasta que llegaba al pacto de Cristo. ¿Será que la Biblia habla de varios pactos? ¿Será que cuando habla de pactos estará hablando de 2, o sea, o en plural, o estará hablando de uno solo? Así que cuando se habla de pactos, ¿a qué se refiere la Biblia? Sería la pregunta. O sea, miremos los diferentes argumentos que se presentan. Estos son los argumentos que existen mayormente y que la gente presenta, distintas denominaciones inclusive, no solamente estoy usando argumentos adventistas, sino de distintas iglesias. Este primer argumento, ustedes lo tienen en pantalla, el antiguo pacto o pacto mosaico. Y estas personas que creen de esta forma alegan lo siguiente: el antiguo pacto, este pacto se refiere a la ley cuando fue entregada a través de Moisés, que incluye los 10 mandamientos y otros preceptos dados a Israel. Y ojo con los detalles que estamos leyendo. O sea, dice así, se refiere a la ley cuando fue entregada a través de Moisés,
que incluye los 10 mandamientos y otros preceptos dados a Israel. Se considera un pacto de obras, donde la obediencia a la ley era la condición para recibir las bendiciones de Dios. Sin embargo, debido a la incapacidad humana de cumplir perfectamente la ley, este pacto reveló la necesidad de un Salvador. ¿Y qué ustedes creen que es este concepto? Es un error completamente. Porque yo preguntaría, ¿la ley de Dios y los estatutos de Dios no existían antes, sino que solo existieron cuando fueron entregados por Dios en el monte Sinaí al pueblo hebreo? ¿No existen obras en el pacto nuevo? ¿La obediencia a la ley no es la condición hoy en día para recibir las bendiciones de Dios? ¿La gente de antes no necesitaba de un Salvador, ahora sí? Es un problema. Son preguntas que podemos usar para darnos cuenta que este concepto es un error. ¿Fue en esta ley que se reveló la necesidad de un Salvador? ¿Fue por culpa de que el hombre no pudiera guardar las leyes dadas a Moisés que surgió la necesidad de un Salvador? Así que miremos el nuevo, otro concepto que se llama el nuevo pacto o pacto de Cristo. Ustedes lo tienen en pantalla. Dice el nuevo pacto. Este pacto se centra en la gracia y el perdón de los pecados a través de la fe en Jesucristo. Se basa en la obra redentora de Jesús en la cruz, ofreciendo la salvación a través de la fe en Él y no mediante el cumplimiento o la obediencia de la ley, dice así. Este pacto implica solamente una relación personal con Dios renovada por el Espíritu Santo. Este otro concepto sobre el nuevo pacto es un error. La pregunta sería, entonces, para ser salvos, ¿no necesitamos obedecer la ley de Dios, sino solo mirar a la cruz? ¿Para qué fueron dadas entonces la ley de Dios, sus estatutos y sus preceptos, si después no iban a hacer falta? Y si te das cuenta, son conceptos que se tienen y están todos errados. Otro concepto que encontré, simplemente el antiguo pacto enfatiza o se basa en la ley y la obediencia, mientras que el nuevo pacto enfatiza o se basa en la gracia, la misericordia de Dios y la fe en Jesucristo. Así que este concepto, error. La pregunta sería, ¿acaso no hay necesidad de obedecer después de la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué significa gracia? ¿No existía ni gracia ni misericordia para el hombre en el Antiguo Testamento? Otro concepto, dice así, el Antiguo Testamento contiene la ley de Moisés. También se le llama el primer pacto o el viejo pacto. El Nuevo Testamento contiene la ley de Cristo. También se le llama el segundo pacto o nuevo pacto. Ese es otro error. Y fíjense, no es que todo esté errado, es que tiene mezcla de error con verdad. Existen en la Biblia dos leyes distintas, o sea, la ley de Dios y la ley de Cristo. ¿Cuál será esa ley de Cristo? Y no es el tema de hoy. Pero ellos se basan en Gálatas capítulo 6 y versículo 2, ustedes lo tienen en pantalla. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Y muchos cristianos creen que la ley de Cristo es separada de la ley de Moisés. ¿Quién fue el que entregó en el pasado las leyes a Moisés? ¿Es el pacto de Cristo un pacto nuevo que no guarda ninguna relación con el pacto mosaico? Preguntas para que meditemos. Otro concepto, la diferencia, la cual es grande, es que en el antiguo pacto, aquellos que confiaban en Dios con respecto a la ley no podían nacer de nuevo, como nosotros que formamos parte del nuevo pacto. El nuevo nacimiento se hizo hasta que Jesús murió por sus pecados, fue resucitado de los muertos y fue glorificado. Y usan a Juan 7 del 37 al 39 y sigue diciendo, antes que esos eventos sucedieran, otra provisión surgió, dicen ellos. Cuando morían los creyentes del antiguo pacto, ellos permanecían o esperaban en un lugar al cual se le denomina en la Biblia el seno de Abraham, hasta que la obra de la redención fuera completada, según Lucas 16 del 19 al 31. En el amplio sentido de la palabra, ellos eran salvos
Sin embargo, no recibieron la promesa del nuevo nacimiento hasta después de que el Mesías pagó el precio por la redención de la humanidad. Así que si me preguntas qué hay de este, otro error completamente. ¿Qué serán o qué son los pactos en la Biblia? ¿Por qué existen dos pactos? ¿De qué pactos estaba hablando Pablo? Ya sabemos o ya nos damos cuenta que mayormente se habla de dos pactos en la Biblia, no de varios. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 12, dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y queremos saber qué son esos pactos a los cuales estaba diciendo Pablo a los efesios. Vosotros estabas ajenos, entre otras cosas, ajenos a estos pactos. ¿Cuáles serían? Bueno, ya sabemos que muchos dicen del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es lo que muchos alegan con relación a estos pactos. Vamos a seguir avanzando. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y versículo 14. En el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y estos son versículos que leemos y no entendemos. ¿Por qué la gente sigue leyendo? En el tiempo de Cristo seguía leyendo la ley y seguía con un velo puesto. Así que, ¿cuál es este viejo pacto? ¿Cuál será el nuevo pacto y el viejo pacto del que habla la Biblia? Jueces 2:20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Ahora bien, aquí empezamos por la primera pista. Dios le reclama algo al pueblo de Israel y lo que le está reclamando es que traspasa el pacto que él ordenó a sus padres. Así que tenemos que ir entonces a Éxodo capítulo 19, versículo 5. En Éxodo 19, 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En Éxodo 19, Dios entra en pacto con el pueblo. Pero el pacto de Dios está basado en condiciones y las condiciones de Dios están basadas en obediencia. Y Dios dice, si ustedes lo hacen, ustedes pueden seguir leyendo después el resto del capítulo. Entonces Dios le dice, yo seré para ellos su Dios, o sea, para el pueblo. Leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y vamos a comenzar el asunto hasta aquí. Dice, el primer pacto da a entender que el primer pacto, o el más antiguo, es el pacto que trae consigo ordenanzas y el santuario. Supuestamente, por lo que Pablo está enseñando a los hebreos. ¿Por qué se le llama el primer pacto o el pacto de Moisés? Vamos a ver la siguiente cita de Elena de White. Considero que es una de las más importantes que vamos a estar, inclusive van a haber muchas citas que ustedes verán que estaremos repitiendo en los 3 estudios que vamos a estar, en las 3 presentaciones que vamos a estar presentando, porque es importante que la repitamos para que la entendamos y que la volvamos a repetir en un contexto para que entendamos las cosas, porque si se las leo en esta oportunidad y luego no la leo más, puede ser que se olviden. Dice así, la cita, otro pacto llamado en la Escritura el pacto antiguo. Si está hablando de otro pacto es porque hay uno que existió primero. Porque cuando tú dices otro pacto, entonces es que hay uno que existió primero. Pero ahora bien, dice así, llamado en la Escritura el pacto antiguo. Se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. Quiere decir que ese otro pacto es el que se estableció en Sinaí y a ese pacto se le llama el pacto antiguo, pero hay otro.
Sigue diciendo, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. Oh, ese primer pacto que se le entregó a Moisés en el Sinaí tuvo una ratificación enseguida. ¿Cuándo? En cuanto murió el primer cordero. En cuanto se le fue quitado la vida al primer cordero, se ratificó este pacto. Este pacto que es como se dice, que en las escrituras se le llama pacto antiguo. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham. Oh. El nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, pero supuestamente entendemos que cuando se habla de pacto, se habla del de Moisés como nuevo pacto. De hecho, vamos a ver en todo el estudio que es un solo pacto el que Dios ha hecho, lo ha estado ratificando. Pero leemos en este de Abraham que si se le fue entregado a Abraham ese pacto, pero fue ratificado con la sangre de Cristo, entonces ya no fue el primero, ya sería el segundo. Por eso es que normalmente en la Biblia se identifica al pacto de Sinaí como el primero porque fue el primero en ser ratificado, o sea, fue con un cordero. El segundo, que fue el que se le entregó a Abraham, se toma como segundo porque en realidad fue ratificado con la sangre cuando Cristo vino tiempo después. Y sigo leyendo, es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, y cita Hebreos 6:18. Patriarca y Profeta, página 341, párrafo 1. Y muchos dicen, este es el pacto que Dios le presentó al pueblo de Israel. Este es el primer pacto o pacto antiguo en el cual se introdujeron por primera vez todas las leyes y ordenanzas y los 10 mandamientos. Y esto es mitad verdad y mitad falso. ¿Por qué? Porque la ley de Dios sí fue dada por primera vez en tablas de piedras, pero su existencia no proviene del Sinaí. Dicha ley existía desde Adán. ¿Por qué en tablas de piedra y no en el corazón como estaba antes en el Edén? ¿Será en realidad este pacto el más antiguo? Eso vamos a verlo. Y esto es algo que vamos a encontrar su respuesta más adelante. Sigamos avanzando para encontrar por qué pacto antiguo y por qué pacto nuevo. Hechos capítulo 3 versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que en primer lugar nos habla de un pacto que data desde Abraham, supuestamente. Y en segundo lugar, ojo con el detalle, que Dios habla en singular cuando dice en tu simiente y no en tus simientes, porque se trata de alguien en particular que vendría del linaje de Abraham y no de todos los descendientes de Abraham. Entonces, en primer lugar, el pacto del Sinaí ya no es el único pacto ni es el más antiguo, porque a Abraham se le presentó uno primero que a Moisés. Ahora, ¿qué hacer con todos los pactos que existen en la Biblia? Me refiero a los que guardan relación con el plan de salvación para la humanidad. El verdadero pacto fue dado desde el Génesis y en realidad no existen dos pactos. Se trata de un solo pacto. Dios estableció otros pactos para poder ayudar al hombre a entrar en el primer y único pacto perpetuo para que el hombre no pecara y pudiera ser salvo. ¿En dónde estaba la ley de Dios en el tiempo de Adán? Hacemos la pregunta. ¿Dónde estaba la ley de Dios? Después que el hombre cayó, ¿qué fue lo que Dios estableció y con qué objetivo lo estableció? La ley de Dios estaba en el corazón del hombre. Pero el hombre peca y cae. ¿Y qué sucede? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dice la sierva de Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos.
Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Así que vamos a ver que la ley de los sacrificios, al primero que se le entregó no fue a Moisés, se le entregó a Adán. Porque en ellos iban a ver un tipo de lo que era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero que ese tipo vendría más tarde. Mientras tanto, ellos iban a practicar ritos, iban a practicar sacrificios. Y usted dirá, hermano, pero la ley se le fue dada a Moisés, no se le fue dada a Adán. Adán sabía de estas leyes. A Moisés se le entrega en tablas y con un tabernáculo por un asunto que veremos después. Pero no es por lo que piensas. Adán no necesitaba un tabernáculo. Él tenía el Edén, pero cuando fue expulsado del Edén, entonces Dios le permitía realizar los sacrificios, lo que para él era un santuario, en la entrada del Edén. Por lo tanto, el pacto de Dios fue dado para Adán y consistía en la creación de un sistema de redención para llevar al hombre a la obediencia a los mandamientos de Dios. Se establecen sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo. La pregunta es, entonces, ¿habría esperanza para gente como esta? En Deuteronomio 23, de 1 al 3 dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y es por esto que mediante el pacto de Dios dado a Adán desde el extranjero y hasta el eunuco tenían esperanza. Isaías 56 del 3 al 5. Esto es parte de lo que el eunuco venía leyendo, el etíope, cuando Felipe le salió al encuentro y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él estaba leyendo sobre Isaías 56, pero también estaba leyendo sobre la ley que decía los eunucos no tienen parte en la congregación de Jehová. O sea, no tienen parte en esa congregación. Y él decía, ¿y entonces qué nos hacemos? Y dice aquí en Isaías 56 del 3 al 5, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Por lo tanto, todo aquel que guarda los mandamientos de Dios, que entra en obediencia con Dios, está guardando el pacto de Dios. Porque el pacto de Dios, vamos a ver desde ahora hasta el final, y les voy a adelantar, el pacto de Dios consiste en mantener la ley de Dios en el corazón. Por lo tanto, si todo lo entregado a Adán en el Edén apunta al futuro, entonces ya las cosas me van haciendo sentido con respecto al nuevo pacto o al Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 17. Este texto no lo entendemos muchas veces. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, está explicando Pablo, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, está diciendo Pablo. Ahora bien, porque él está usando eso de comparación. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y si usted lee la Nueva Versión Internacional, que no la recomiendo mucho, pero dice así, para que lo entiendan más claro, lo que quiero decir es esto, dice Pablo, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado
previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Pablo lo que está explicando en Gálatas es que la salvación no es por las leyes ceremoniales dadas por Dios a Moisés, sino que es por la promesa que Dios le hizo a Abraham, que a través de su hijo vendría la salvación. Estas leyes dadas más tarde fueron dadas para ratificar la promesa. Todas estas leyes ceremoniales eran un sistema creado por Dios que apuntaba hacia Cristo y al plan de redención que Dios había establecido para que el hombre, a través de la fe, por los símbolos de las leyes ceremoniales y a través de la obediencia a sus mandamientos, estatutos y preceptos, pudieran llegar a contemplar la promesa del pacto. En otras palabras, lo que Pablo le decía, el pacto que se dio por leyes y por ceremonias y por símbolos no contradice el primer pacto, que fue el que se le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque todas estas leyes y todos estos símbolos fueron dados para que apuntaran a Cristo, para que tuviéramos la idea de qué es lo que Cristo esperaba de ellos y de su santidad. Entonces la pregunta es, si el pacto es para mi salvación, ¿en qué estará basado el nuevo pacto? ¿Qué será lo que Dios quiere lograr en mí a través del pacto? Romanos 11:27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Resulta que lo que Dios quiere lograr con su pacto, que fue renovando desde Adán, es quitar el pecado del hombre. Dice la sierva de Dios, Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios, y el conocimiento de la ley se transmitió de padres a hijos durante las siguientes generaciones. Bueno, ya sabemos entonces cómo fue que se transmitía el mensaje y las leyes. Sigue diciendo, no obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos la aceptaron y prestaron obediencia. Debido a la transgresión, el mundo se envileció tanto que se necesitó limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. Así que, ¿en dónde estaba la ley de Dios al principio? En el corazón. ¿Y qué pasó después del diluvio? ¿Tuvo Dios que establecer el mismo pacto con el hombre nuevamente? ¿Basado en qué promesa sería este pacto ahora? Dice esta cita, la ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Así que Adán se encargó de presentar los mandamientos, de hacer que los hombres se mantuvieran o entraran en pacto con Dios. Noé hizo lo mismo. La pregunta es, ¿en qué consistía el pacto de Dios con Noé? Génesis 9, versículos del 12 al 14. Y dice así, y dijo Dios, esta es la señal del pacto. Y ojo con ese detalle. Porque no es que Dios hizo un pacto nuevo con Noé. Dice, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Y cuál será ese pacto entonces? Porque si el arco iris es la señal del pacto, ¿cuál será el pacto? El pacto no era lo que estás pensando, de que Dios no iba a destruir más la tierra. No, Él dice, cuando veas el arco iris, recordarás que yo he prometido que no destruiré más la tierra con agua. Pero el arco iris representa un pacto. Sigo leyendo. Versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Tal parece que Dios simplemente hizo otro pacto con Noé, pero no ratificó el que hizo con Adán. Pero en realidad dice que Dios estableció una señal para Noé y que quedaría hasta nuestro tiempo. ¿Qué significa el arco iris? Siguiente cita. Ustedes la tienen en pantalla. Dice así. El arco iris de la promesa que circuye el trono de lo alto es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Atestigua al universo que nunca abandonará Dios a su pueblo en la lucha contra el mal.
Es una garantía para nosotros de que contaremos con fuerza y protección mientras dure el trono. Siguiente cita. Así como el arco en las nubes resulta de la unión de la luz del sol con las gotas de lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. Y ojo con lo que es misericordia y justicia. En otra ocasión tendremos que hablar sobre esto. Porque dice que el arco iris representa esa unión de misericordia y justicia. No solo la justicia debe ser mantenida, si así fuera se eclipsaría la gloria del arco de la promesa sobre el trono. El hombre solo vería la pena requerida por la ley. Si no hubiera justicia, si no hubiera castigo, no habría estabilidad en el gobierno de Dios. Y tenemos que seguir avanzando, pero hay mucho más que explicar. Es importante que tengamos justicia. Se lo dejo de tarea, hago un paréntesis en el estudio. Pregunta, hay 3 características de Dios importantes. Dios es amor, Dios es justicia y Dios es misericordia. Y el próximo estudio, que sería después del pacto, para que entendamos, sería el 4º estudio, la pregunta sería para ti, ¿cómo es que Dios se hace amor para con el hombre, se hace justicia para con el hombre y cómo se hace misericordia para con el hombre? Eso te lo dejo a tarea, lo vamos a estudiar, sería el 4º encuentro. Dice así, siguiente cita, la salvación llega a ser plena y completa debido a la amalgama del juicio y la misericordia. Es la combinación de estos 2 elementos lo que nos induce a exclamar a la vista del Redentor del mundo y de la ley de Jehová, tu benignidad me ha engrandecido. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 36. Por la fe miremos el arco iris que rodea el trono, la nube de pecados confesados detrás de él. El arco iris de la promesa es una seguridad que se da a cada alma humilde, contrita y creyente, de que su vida es una con Cristo y de que Jesús es uno con Dios. La ira de Dios no caerá sobre un alma que busca refugio en él. Dios mismo ha declarado, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. Y estará el arco en las nubes y el verlo para acordarme del pacto perpetuo, dice Génesis 9:16. Quiere decir que el pacto que Dios le dio a Noé fue el mismo que le dio a Adán. Yo te pondré mis leyes en tu corazón. Yo me encargaré de eliminar el pecado de ti. Y cada vez que veas en mi arco iris, te vas a acordar de este pacto que es el mismo. Así que vamos a ver que Dios usa un símbolo de algo para pactar 2 cosas al mismo tiempo. El pacto consistía en que no iba a haber más diluvio, pero al mismo tiempo se debía ratificar el pacto del plan de salvación por la humanidad. Así que la pregunta sería, ¿en dónde estaba la ley de Dios ubicada en tiempos de Noé? Es la pregunta. En la mente y el corazón de Noé. Así que quiere decir que sí hubo un pacto en tiempos de Adán. Y en aquel tiempo la ley de Dios estaba en el corazón de Adán y de Adán era transmitida a sus generaciones. Y estamos terminando la primera parte. Después de Adán viene Noé y Dios establece el mismo pacto con Noé. ¿En qué consiste ese pacto? En mantener la unidad entre el hombre y Cristo, así como Cristo mantiene su unidad con el Padre. Por lo tanto, en el primer pacto, que fue el que Dios le entregó a Adán, en ese pacto se está hablando del deseo de Dios de que su ley, de que sus preceptos, de que la santidad que Él demanda ya esté en nuestros corazones, no escritas en la ley, no vistas a través de símbolos ni de nada por el estilo. Así que hasta aquí tenemos un fin de la primera parte para que vayamos yendo por partes sobre los pactos y podamos entender lo que es pacto nuevo y pacto antiguo. Y para poder entender ahora por qué es que Dios entonces establece un pacto con Moisés distinto al que estableció con Adán, distinto al que estableció con Noé y distinto, como veremos en el otro estudio, al que estableció con Abraham. Así que hasta aquí este estudio. Espero que poco a poco vayas avanzando. Léete Patriarcas y Profetas, capítulo 32, y vas a entender completamente el porqué de los pactos.
por hoy terminamos con el estudio. Avancemos hasta aquí, es mejor ir paso a paso y así será mucho más fácil ir entendiendo. Así que una vez más, te invito a que inclines tu rostro y donde quiera que estés me acompañes en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el pacto que tú hiciste con el hombre, que ya estaba preparado como plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Ya en tu mente existía la posibilidad de que si el hombre caía, ya había un plan que se podría llevar a cabo. Y este plan está revelado en el pacto que tú has hecho con Adán y con Noé. Es el mismo pacto que se nos extiende a nosotros. Es el mismo pedido de santidad y de entrar en vínculo y en relación con Cristo. El mismo que se hizo antaño es lo mismo que se pide para este tiempo. Ayúdanos para que hasta aquí aprendamos que tu deseo, a través de los pactos realizados con el hombre, ha sido ayudar al hombre para eliminar el pecado dentro de su corazón. Así que permite que el pecado sea eliminado de nuestras vidas, que podamos entender, entrar en pacto contigo, entrar en mejor relación contigo. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, queridos amigos, nos despedimos con nuestra palabra favorita, Maranata. Dios te bendiga. Nos vemos en próxima ocasión.